Hola amigos, y hoy les voy a comentar mis impresiones y mi análisis sobre Beetlejuice. The juice is loose. Si pensabas que el mundo de los muertos no podía ser más caótico, estás a punto de descubrirlo. Vamos a analizar la esperadísima Beetlejuice, donde el simbolismo y las relaciones familiares cobran su propia vida. O quizás deberíamos decir una muerte propia. Vamos a sumergirnos en este mundo entre lo grotesco y lo divertido. Uno de los temas más fascinantes de esta secuela es la compleja relación entre Lydia y su hija. Aquí la muerte no es solo un reflejo del mundo paranormal, sino también una metáfora del aislamiento emocional. Lydia, interpretada una vez más por Winona Ryder, ahora debe enfrentarse al miedo de perder a su hija, tanto en lo literal como en lo emocional. Este simbolismo se refuerza con cada aparición de Beetlejuice, quien como siempre representa el caos y el descontrol, pero ahora lo hace con un toque de humanidad, algo que es sumamente inesperado. El vínculo madre e hija es el corazón emocional de la película, así cómo lidiamos con la pérdida y cómo podemos protegernos del caos cuando ni siquiera la muerte puede garantizarnos la paz. Hablando de las actuaciones, Michael Keaton regresa con su icónico papel de Beetlejuice y francamente está genial como siempre. Parecieran que no hubiesen pasado más de 30 años. También podemos destacar a William Dafoe y por supuesto a Catherine O'Hara, que realmente es el foco de la película, donde sale te roba el show. Pero esta vez la película le da un giro fresco con Gina Ortega como la hija de Lydia. Ortega captura a la perfección esa mezcla de rebeldía y vulnerabilidad, haciéndonos sentir el peso de la herencia oscura que ha recibido. La dirección de Tim Burton sigue siendo lo que esperaríamos, visualmente espectacular, oscura, pero con un sentido del humor único. Esta vez se siente como si Burton nos estuviera dando un paseo por su propio subconsciente, donde cada escena está cargada de referencias a su obra pasada, pero sin caer en lo repetitivo. Una película de Beetlejuice no estaría completa sin una banda sonora a la altura. La música, compuesta nuevamente por Danny Elfman, es esencial para construir este mundo entre vivos y los muertos. Los ritmos excéntricos y las melodías juguetonas nos llevan de la mano por un inframundo que, lejos de ser solo terrorífico, es vibrante y lleno de vida. Irónicamente, el mundo de los muertos sigue siendo una amalgama de lo macabro y lo absurdo, con diseños que solo podían salir de la mente de Tim Burton. Cada rincón del inframundo está lleno de pequeños detalles visuales que representan la vida después de la muerte, no como un final, sino como un siglo constante del caos controlado. Pero no todo es color de rosas. Acordemos que la película está buena y que visualmente está bastante trabajada. No se llegaron a efectos por computadora, sino que se hicieron manual. Eso es punto a favor de esta película. Pero la trama sigue siendo muy sencilla y el argumento un poco debatible. Pero el error más grave está en su duración. Con menos de 2 horas, la película trató de resolver muchísimos problemas en un tiempo récord, lo que la hizo sentir como un poco vacía, como una solución fácil a los numerosos problemas que iban saliendo. Resumen, Beetlejuice nos trae de vuelta a lo mejor del cine fantástico, jugando a la melancolía con actuaciones icónicas y una dirección visualmente deslumbrante, y un uso brillante del simbolismo para explorar las relaciones humanas profundas.
como la de Lidia y su hija. Y todo esto envuelto en un paquete que solo Tim Burton podía ofrecer. Así que si buscas una película que te haga reír, pensar un poquito y asustarte un poquito, ya sabes que tienes que invocar a Beetlejuice. ¿Y tú qué opinas sobre esta película? Y si no la miraste, ¿qué expectativa tienes o qué esperas sobre esta película? Lo que sí tienes que hacer es dame un like, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme para más contenido como este. Bye.